Mis amados, quisiera que usted tome su Biblia, que pueda tenerla allí a la mano, porque es tan importante de que usted pueda estar cotejando, poder ver que la exposición que voy a hacer de la palabra emane de la Escritura y que usted la pueda leer y diga, a ver si lo que está predicando el pastor Roberto es bíblico o no es bíblico. Estamos en un tiempo donde así debemos de actuar, ¿sí? No nos debemos de confiar de cualquier cosa. Debemos de ir siempre a la Escritura y corroborar que lo que estoy escuchando está en la palabra. Yo sé que usted escucha muchos mensajes en YouTube y en diferentes redes sociales. Eso es algo que sucede en este tiempo que vivimos. Pero por eso es necesario que sea la Biblia, la palabra de Dios, ese filtro, ¿no?, que te ayude a ver si realmente emana de la palabra de Dios. Y mis amados, así como el canto de alguna manera ilustra un poquito lo que deseo compartir con ustedes en esta pequeña serie que comienza hoy, continuará el domingo próximo, acerca de si tuvieras fe, que justamente es una frase que emanó, que salió de los labios de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñeme para que podamos orar. Vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios, que es el invitado más importante en medio nuestro, que sea el que nos ayude ahora a concentrarnos en la palabra, a escuchar y a poder discernir lo que vamos a compartir. Padre nuestro que estás en el cielo, a esta hora, Señor, después de haber bendecido a todos los niños y niñas, queremos suplicar tu bendición en este momento. Clamamos, Señor, que tú nos permitas concentrarnos en tu palabra. Danos a todos discernimiento para entenderla, Señor amado, y especialmente para poderla también poner en práctica. Padre del cielo, te damos a ti la gloria y la honra por tu Hijo Jesucristo, Señor. Y también bendecimos a todos aquellos invitados, nuestros amigos, amigas y hermanos y hermanas que hoy están con nosotros. Gracias por nuestros amigos en las redes sociales. Clamamos que esta palabra también pueda ser de mucha edificación a toda nuestra iglesia online, todos los que nos están escuchando en diferentes partes de Latinoamérica, hasta donde esta voz pueda llegar. Escóndeme detrás de tu cruz, Señor Jesús, para que, Padre amado, solo tú seas escuchado. En tu nombre precioso oramos con acciones de gracias y el pueblo de Dios dice, amén. Quiero llevarles al pasaje de Lucas capítulo 9, versículos 28 al 36, aunque usted también puede leerlo en Marcos capítulo 9, versículos 2 al 13. Como son dos pasajes obviamente muy parecidos, usted puede leerlo en cualquiera de las partes. Seguramente allí en las pantallas usted va a poder ver un poquito más de lo que estoy diciéndoles. Lucas, capítulo 9. Empieza entonces el doctor Lucas en el verso 28 y él dice, 6 días después, es decir, ¿después de qué? Después de haber anunciado su muerte. Si usted lee lo anterior, de eso estaba hablando el Señor Jesús. Recuerde que cuando leemos la Escritura siempre, cuando leemos algo, vamos al contexto, a lo anterior, para poder entender lo que estoy leyendo. Jesús tomó a 3 discípulos, a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, dice Lucas en el verso 2, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Sabe? Tal vez usted que ha escuchado el título, te dice, el pastor va a hablar algo de la fe, va a hablar algo concerniente a mi fe, a cómo está mi fe.
porque el título dice si tuvieras fe. Pero usted que conoce la Escritura dirá, ¿y qué tiene que ver este pasaje que usted acaba de leer? Justamente lo que viene más adelante concierne mucho al tema de la fe, pero necesitamos ver qué era lo que estaba sucediendo antes, minutos antes o horas antes, para entender una frase muy importante que va a decir el Señor Jesús en esta lectura, un acontecimiento que se va a dar dentro de un instante que vamos a leer, en donde están 3 discípulos que fueron con Jesús a vivir un momento glorioso, como es la transfiguración, pero luego hay 9 discípulos que han quedado, que están allí haciendo pues su trabajo, ¿sí? Ellos no vivieron un momento de gloria como los otros 3. Parece ser que, vamos a ver nosotros, tuvieron cierto momento desafiante. Y vamos a encontrar a otro grupo de personas a quienes el Señor Jesús les exhorta fuertemente. El versículo 3 dice, y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Imagínense ustedes a Pedro, a Jacobo y a Juan, viendo este cuadro. Entonces, Pedro, siempre Pedro, ¿verdad? El primero que reacciona, que toma la iniciativa de hacer algo, porque es un líder natural. Entonces Pedro le dijo, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti y otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, noten ustedes, nada se paró, Pedro estaba hablando, pero el acontecimiento que tenía que llevarse a cabo se sigue llevando a cabo más allá de las lindas ideas que Pedro pueda tener. Una nube de luz los cubrió y he aquí una voz desde la nube, es decir, no era de esas nubes que a veces nosotros vemos tan oscuras. ¿Se acuerdan ustedes? Que a veces en el campo nuestros abuelitos decían, oh, se viene una tormenta, va a llover bastante, esas nubes están cargadas de agua, decían. Pero noten, esta es una nube de luz, nada que ver con esas nubes que anuncian una tempestad o una lluvia. He aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, y agrega, a él oíd. Seguramente si usted ha leído aquel acontecimiento del bautismo de Jesús, recordará esta frase que vino desde el cielo mismo, no desde una nube, sino desde el cielo mismo, y el Espíritu Santo que descendió sobre el Señor aquel día. Al oír esto, nos escribe aquí el doctor Lucas, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor, como para no tener ese temor, ¿verdad? ¿Cómo te sentirías tú si hubieras estado en un acontecimiento como este? La transfiguración del Señor Jesús, y no solo eso, sino una voz del cielo, la voz de Dios, audible, que la están escuchando los discípulos. Entonces Jesús hace algo precioso en realidad. El Señor Jesús sabe que ellos en ese momento están llenos de temor, de miedo, no están entendiendo. Nunca, jamás en sus vidas habían vivido una experiencia como esta. El Señor Jesús se acerca a ellos y los toca. Qué interesante, dice el doctor Lucas, y los tocó y les dijo, les habla además, levantaos y no temáis. Qué interesante esas palabras siempre de Jesús. ¿Sí? Yo no sé cómo te imaginas tú el sonido, el timbre de la voz de Jesús. Levantaos, no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino solo a Jesús. Ya está, ya había pasado. Lo que iba a suceder en ese momento sucedió en ese momento, en esos minutos, y ya está.
Así que ahora ellos solo se encuentran delante del Señor Jesús. Aunque no quiero concentrar en hacer toda una explicación o toda una prédica sobre la transfiguración, porque me interesa que avancemos en lo que viene más adelante, y el contexto que estoy compartiendo con ustedes es muy importante para entenderlo, porque hasta aquí, imaginemos el escenario, es algo precioso. La transfiguración del Señor Jesús, ahí están los discípulos. Ellos han visto a Elías, a Moisés. Ahora escuchan al Señor Jesús que los toca. Levántense, vamos muchachos. Bueno, si hablara en Chapín, ¿verdad? Y entonces el escenario es precioso. Pero ahora en el verso 9, todo cambia. Hay un cambio muy importante, circunstancial, pero muy importante. El verso 9, cuando descendieron del monte. Así que ahora el Señor Jesús, que había tomado a sus discípulos y los ya había llevado al monte, ahora cambia de escenario y le dice: muy bien, ¿vivieron esto? ¿Vieron todo esto? Si hablara en inglés diría: follow me, vénganse conmigo que ahora vamos a otro escenario. Hasta ahí todo estaba precioso. Jesús entonces, cuando descienden del monte, les da una orden, les da una recomendación muy importante. No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Miren ustedes qué interesante. Ustedes han visto un acontecimiento increíble para sus ojos, sí, pero ustedes no van a hablar absolutamente nada. Por ahora ustedes no van a decir nada hasta que, dice el Señor Jesús, yo resucite, porque está hablando de sí mismo, no de alguien más. Fíjense en ustedes entonces que en el verso 10, entonces sus discípulos, obviamente, se sienten sorprendidos y las preguntas surgen. A usted y a mí nos pasa eso. Cuando hay acontecimientos en nuestra vida, siempre empiezan las preguntas. Ay, ¿qué habrá pasado? ¿Y qué sería? Y acá y allá hay preguntas. Entonces ellos le dicen: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y Jesús entonces les responde: noten ustedes esto. Ellos están hablando porque hay un concepto religioso, ¿sí?, que ellos han escuchado probablemente desde su adolescencia, cuando estudiaban la Torá, cuando iban entonces los días sábados a sus respectivos estudios de la Torá, y han estado aprendiendo cosas. Entonces ellos le dicen: pero Señor, mira, nosotros hemos aprendido determinadas cosas. ¿Acaso a usted no le ha pasado? Algunos de nosotros que nos hemos criado, formado incluso en la religión tradicional de todo latino, como todo latinoamericano, cuando llegamos a un encuentro con Cristo, cuando comenzamos a escuchar del Evangelio, y uno dice: ¿cómo? ¿Esto es así? Pero yo fui enseñada o fui enseñado de esta otra manera. Y hay un momento, digamos, una circunstancia de confrontación. ¿Entre qué y qué? Bueno, entre lo que tú y yo aprendimos, tal vez siendo niños, en todos los cursos de, por ejemplo, en mi caso, toda la catequesis que yo recibí, y luego vengo y soy enseñado en la Escritura, y me dice: espérese un momento, acá hay una gran diferencia. Así que noten ustedes que a estos discípulos les está pasando lo mismo que seguramente a muchos de ustedes y a este servidor nos pasó. Así que ellos dicen: hemos sido enseñados de esta manera, que Elías vendrá primero. Entonces el Señor Jesús le responde y le dice: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él, miren ustedes las pistas que les va dando Jesús, sino que todo lo que le hicieron, sino que le dieron o le hicieron a él, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Y miren ustedes lo que sucede en el versículo 13.
y amados míos, esto que ustedes van a leer ahora en el verso 13, sucede, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios da discernimiento para entender eso en este momento. Noten ustedes que lo que viene ahora no es que los discípulos salen corriendo y se van a la sinagoga otra vez y le dicen al sacerdote, queremos hablar contigo, acaba de suceder algo muy especial en nuestras vidas, estamos con Rabí, estamos con el Rabí Jesús, nos está diciendo esto. No hicieron eso. ¿Por qué no hicieron eso? Porque el Espíritu Santo de Dios está obrando de una manera especial. Entonces, dice el versículo 13, me gustaría que usted tenga su Biblia abierta y corrobore esto. Entonces los discípulos, que dice la Biblia, comprendieron que les había hablado ¿de quién? ¿Qué dice su Biblia? De Juan el Bautista. Interesante. Esto es algo que pudieron discernirlo por la obra del Espíritu Santo de Dios. Así que podemos decir que hasta ahora todo esto es maravilloso. Todo el escenario, digamos. Pero recuerden, el Señor Jesús les dijo, muchachos, vénganse conmigo, bajamos del monte, salimos de aquí. Vamos porque lo que viene ahora es un momento especial. Quiero que ustedes vean algo, que ustedes aprendan algo. Tengo algo importante que enseñarles. ¿Sabes? Muchas veces el Señor Jesús hace eso con nosotros. Tal vez nos mueve, nos saca de determinado escenario porque te quiere mostrar algo distinto. Te quiere mostrar algo. El día de ayer, las 4 personas que fuimos en este viaje misionero participamos de un escenario completamente distinto. Nada que ver con lo que vivimos aquí en California y mucho menos en Simi Valley, ¿verdad? Una realidad completamente distinta. Porque, por ejemplo, tú todas las mañanas cuando te levantas, enciendes una luz y funciona. Abres la llave del agua del baño y para lavarte la cara, los dientes, y hay agua. Y de repente si sientes frío, pues hay gas en tu casa, prendes el sistema. Todo está bien, tú estás acostumbrada, estás acostumbrado a eso. Al fin y al cabo ese es tu estilo de vida. Pero ¿qué hubiera pasado si vamos a un escenario que no tiene nada que ver con el estilo de vida que tú vives? Y te llevo a un lugar donde no hay una llave de agua, ni siquiera existe una llave de agua para que la abras dentro de un baño, donde no hay un switch de luz porque no hay electricidad, y donde tampoco vas a poder calentar tu café o con las maquinitas que siempre lo solemos hacer aquí, ¿verdad? Y te digan, bueno, no, mire, ¿ve esas maderas? Sí, júntelas, haga fueguito, póngalo debajo de esa fuente, de esa chapa allí, y entonces ponga encima el recipiente y va a calentar el agua, y luego agarre café y haga su café. Usted dirá, ay, tan linda mi máquina cafetera que tengo en la cocina, ¿verdad? Y empezarías a extrañar todo eso, porque te han cambiado de escenario, entonces te sientes un poco incómoda o incómodo, no estás acostumbrada o acostumbrado a eso. Yo creo que el Señor Jesús es muy hábil en esto, porque obviamente Él tiene ese deseo de hacernos comprender y entender cosas, pero muchas veces necesita sacarnos de ese contexto en el cual nosotros vivimos, un contexto muy acomodado, definitivamente que sí. Pero, por favor, avancemos entonces en esta palabra y fíjense en ustedes entonces que después de este acontecimiento que se está llevando a cabo, los discípulos han comprendido que se trataba del Señor Jesús. El Señor Jesús sigue avanzando. Han salido del monte y llegan finalmente. ¿Y qué encuentran? Están los 9 discípulos. Ellos quedaron en una misión diferente. Noten ustedes el versículo 14. Cuando llegaron al gentío, o sea, Lucas nos está diciendo, Señor Jesús viene con sus 3 discípulos, y lo que encuentra allí, en el valle, vamos a decir así, que están sus discípulos, pero hay un gentío. Un gentío es
obviamente mucha gente. Vino a él entonces un hombre, imagínense, de ese gentío, irrumpe en el escenario un hombre y viene corriendo hacia Jesús. Yo trato de que usted pueda entender un poco el escenario de lo que está pasando, porque cuando hacemos esto nos ayuda un poco. Así que el hombre viene a Jesús, se arrodilló delante de él y le dice: Señor, ten misericordia de mi hijo. Noten ustedes, es un hombre que aparece por primera vez aquí en el escenario, y lo que él está pidiendo es misericordia, es decir, un acto de gracia de parte de Dios sobre su vida. Y misericordia, recordemos que es algo que no merecemos, de eso se trata. Tal vez el hombre sabe que no merece pedirle nada al Señor Jesús, pero él pide misericordia, no para él pide para su hijo. Entendamos, esto es un hombre quebrantado, un hombre que está desesperado por su hijo. Y le dice, le da más información. No solo le pide misericordia para su hijo, le dice que es lunático, ¿no? Imagínense ustedes la expresión. De alguna manera, entonces, especialmente si usted está leyendo la versión Reina Valera, la traducción que se hace utilizando esta palabra lunático, que muchas veces en nuestro contexto, tal vez como latinoamericanos, cuando se usa esta palabra lunáticos, viene de un contexto muy antiguo, muchas veces en donde en algunos pueblos, cuando había alguna persona que tomaba una conducta extraña, lo asociaban con los cambios que suceden con la luna, que va pasando de luna llena, luna cuarto menguante y así. Y de ahí venía que hay toda una historia que no viene al caso ahora, de hablar de que había personas que eran afectadas por esos cambios astrológicos. Y entonces le llamaban, está lunático, ¿sí? Está haciendo cosas raras o locuras. En lugar de decirle, está loco, le decían, está lunático. Así que el hombre que pide misericordia por su hijo le está explicando al Señor Jesús, como si el Señor Jesús necesitara explicación, le está diciendo, está lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Así que el hombre está muy preocupado por la vida de su hijo, obviamente. Y lo he traído a tus discípulos, le dice, pero no le han podido sanar. Entonces, tengamos en cuenta algo importante. En el verso 14 dice que hay allí no solamente los 9 discípulos, no dice eso, sino que dice que hay un gentío y está este hombre. Y en el verso 17, el Señor Jesús, que con mucho cariño, con mucho amor, mira a este hombre, lo escucha, ¿sí? Le pone atención, porque este hombre vino directamente hacia él. Y entonces él dice, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Ahora, amados, aquí tenemos que detenernos y pensar un poquito, porque tal vez alguien dirá, wow, el Señor Jesús está siendo muy duro con los discípulos, qué bárbaro las cosas que le dice. El Señor Jesús no está hablándole a los discípulos, porque el Señor Jesús discierne los corazones. Él discierne a ese gentío, a esa cantidad de personas que están ahí, que están así como, a ver, vamos a ver el show, ¿sí? El hombre que trae al hijo, a ver, ¿qué hace? ¿Qué hace el nazareno? Siempre pasaba esto, amados. ¿Cuánta gente estaba a veces buscando a ver a Jesús para ver el show? A ver qué hace hoy Jesús, el hijo del carpintero. Así que el Señor Jesús, que les repito, discierne los corazones, sabe que esas personas no están ahí por la misma necesidad que el hombre. El hombre sí, el hombre franco, el hombre sincero, es un padre desesperado. Lamentablemente
no le fue bien con los discípulos y ahora entonces acude al Señor. Pero el Señor Jesús está discerniendo no lo que le pasa al hombre, porque ya lo sabe, sino que está hablándoles a esas otras personas que no tienen, amados míos, para nada el deseo de tener un encuentro con Jesús, no tienen ninguna idea acerca de convertir sus vidas a Cristo, solamente están buscando lo que están buscando, son curiosos nada más. Y fíjense en ustedes entonces que el Señor Jesús mismo les dice: ustedes son una generación incrédula y perversa. Seguramente en ese gentío, porque este estilo de diálogo de Jesús lo vemos muchas veces representado cuando le habla a ¿quiénes? A los sacerdotes, a los fariseos, también encuentro con los saduceos, con los mismos herodianos también, y ¿por qué no? Hasta con los escribas, más de una vez. Así que Él conoce toda esa religiosidad. El Señor Jesús conoce hasta la política que se movía en medio de ellos. Así que a ellos es que el Señor Jesús les está hablando, no porque hayan hablado, ellos no dijeron nada, pero en sus corazones hay muchas cosas que están sucediendo. Y el Señor Jesús, que discierne los corazones, es por eso que les está diciendo: ¿y ustedes a qué han venido? El hombre está bien, el hombre es entendible. ¿Y ustedes? ¿Ustedes qué hacen aquí? ¿Qué son ustedes, acaso familiares del niño? ¿Son parientes? ¿Son amigos íntimos de este pobre hombre que anda pidiendo misericordia? Indudablemente que no. Así que entonces, fíjense en que Él les dice: ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Es decir, que estas personas del gentío, como lo llama Lucas, no son personas que es la primera vez que los encuentra Jesús. Ya Jesús los conoce. Son los mismos de siempre. La misma chusma del barrio que siempre se acerca a ver qué hay de nuevo. Pero fíjense en ustedes entonces que el Señor Jesús ahora sí se dirige al Padre y le dice, o tal vez a los discípulos: traédmelo acá, porque se está refiriendo al muchacho, al niño. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Quiero que vean ustedes, amados míos, cuánto tiempo invirtió el Señor Jesús. ¿Cuánto show hizo el Señor Jesús para agradar a este gentío que habían venido a ver un show nada más? El Señor Jesús simplemente reprendió al demonio. El Señor Jesús no estaba así como que: a ver, vamos a sacar un diagnóstico, el padre dice que está lunático, a ver, que se cae en el fuego, que se cae en el agua. No. Señor Jesús sabe muy bien lo que está sucediendo. Simplemente reprende al demonio y libera a este muchacho. No hace absolutamente ningún otro, no promueve un espectáculo. Y dice Lucas, el cual salió del muchacho. No es de que Lucas diga: bueno, parece ser que tuvo suerte Jesús, parece que le fue bien. No. Salió, punto, salió del muchacho y este quedó sano en ese momento. De eso se trata. Recuerden ustedes lo que les decía recién acerca del escenario. Parece ser que entonces, el hombre, obviamente que está tan agradecido, seguramente toma a su hijo en sus brazos, ya el muchacho pudiendo caminar, muy agradecido se aleja. El gentío, pues ya está, ya pasó. Volvamos a nuestras actividades porque aquí se terminó todo. Entonces ahora el escenario cambia otra vez porque quedan los 9 discípulos que habían estado allí.
Están los 3 discípulos que habían ido al monte y está el Señor Jesús. Y noten ustedes, lean conmigo el verso 19. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte. Ellos estaban impresionados por esto también. Noten ustedes, son experiencias completamente diferentes. La experiencia de Pedro, Juan y Jacobo en la transfiguración, eso fue una experiencia. Estos otros 9 que, recuerden, ya habían intentado de alguna manera liberar a este muchacho, ahora ellos están, podemos decir, que un poco preocupados, sorprendidos, frustrados. El asunto es que lo llevan aparte y le dicen al Señor Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Interesante. Ellos están preocupados porque son discípulos que ya en el contexto habían recibido poder. No es la primera vez que ellos oraban para que la gente fuera libre. Ellos están preguntando, caramba, ¿y aquí qué pasó? Si lo hemos hecho bien, hasta ahora todo funcionaba muy bien. El Señor Jesús, el Maestro, nos enseñó y nosotros lo hacíamos y en su nombre eran libres la gente. ¿Y ahora qué nos pasó con el muchacho? Se preguntarían, ¿qué pasó? ¿Hemos pecado? ¿Hemos hecho algo mal? ¿Por qué esto no funcionó? Entonces noten ustedes que el Señor Jesús, que tiene tanta misericordia y compasión y todo, les dijo algo muy interesante. Después de que ellos preguntaron por qué no lo habían podido lograr. Y Él les dice, por vuestra poca fe. Wow. Si los discípulos estos 9 ya estaban preocupados, imagínense ahora. El Señor Jesús les dice, muchachos, les faltó fe. No es que los está reprendiendo, no los está poniendo en disciplina, no. Dice, les faltó fe. Ese es el asunto. Ustedes están en la escuela aquí, en la escuela del ministerio conmigo, están aquí en la escuela, la mejor seminario teológico que jamás haya existido. Así que entonces ahora ellos tienen que entender que les había faltado fe, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo, y noten ustedes esto, y ahora viene una situación en la cual nosotros como creyentes hoy en día y en el contexto en el cual vivimos tenemos que poner atención a lo que vamos a leer. Por favor, marque allí en su Biblia esto. Porque de cierto os digo, esto es palabra de Jesús, que si tuviereis fe, marque la palabra que sigue, ¿cómo? Atención, como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará. Ahora, amados, realmente Jesús está hablando en un tono de suposición no literal. Ese es el asunto. El Señor Jesús utiliza muchas veces diferentes tipos de ilustraciones para enseñarnos, a los discípulos primero y a nosotros. Pero noten ustedes entonces que les dice que un monte se podría pasar de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible. Y los discípulos estarían, oh, wow, ¿y cómo así? ¿Pero y qué nos pasó? Falta de fe, ¿por qué? Hemos estado con el Señor Jesús, hemos estado en todo esto, hemos estado orando, hemos estado ayunando, en fin, ¿cómo que nos faltó la fe? Y en el verso 21 el Señor Jesús les dice, pero este género, es decir, se está refiriendo al género de posesión demoníaca que había en este caso sobre ese muchacho, este género no sale sino con 2 cosas muy importantes, con oración y ayuno. ¿Sabes? Me pongo a pensar, a meditar un poco, tal vez estos 9 discípulos que estaban trabajando arduamente con el Señor Jesús en el ministerio, haciendo tantas cosas. Sin embargo, parece ser que en medio de tanto trabajo, de haciendo tantas cosas, haciendo siempre lo que habían sido enseñados a hacer,
orar por la gente, liberar a los endemoniados. Parece ser que había faltado algo muy importante. ¿Qué es? Había faltado la fe, pero había entonces, dice que este género no salió porque había faltado algo: oración y ayuno. Interesante, ¿no? Pero noten ustedes, no les dice, porque ustedes nunca oran, porque ustedes nunca ayunan. No. Noten cómo, y estamos leyendo nosotros obviamente acorde con la lengua nuestra castellana, este género no sale sino con oración y ayuno. No se trata de que los discípulos no sabían orar o que no sabían ayunar, habían sido instruidos, pero ellos necesitaban entonces aún practicar mucho más esto. Y esto puede ahora traer esa pregunta a nuestras vidas, porque esto tenía que ser parte de un estilo de vida para los discípulos. El hecho de orar y de ayunar, de dedicar tiempo a la oración y ese acontecimiento que se da de excusarnos de algunas comidas durante el día para buscar de Dios. Así que el Señor Jesús no les da una receta extraordinaria. A ustedes lo que les ha faltado era más oración y ayuno, porque ustedes, muchachos, se estaban enfrentando con un endemoniado completamente diferente a los otros endemoniados que ustedes habían conocido. Esto era otro género. Qué interesante, otro género. Así que esto habla de que hay géneros de diferente demonización. Amados míos, después de la excelsa experiencia en el monte de la transfiguración, al descender a la ciudad y llegar al gentío, recordemos que Jesús y sus acompañantes se encuentran con un cuadro que podríamos decir tenebroso, que nada tiene que ver con la demostración anterior de la resplandeciente gloria divina que habían experimentado. Porque no se olviden ustedes que también están allí los otros tres. Está Pedro, está Juan y Jacobo, que ellos podrían estar diciendo, wow, caramba, ¿y nosotros? Nosotros estuvimos en la transfiguración. ¿Y nosotros qué hacíamos allí? Fíjense en que el escenario que hemos visto era de un padre angustiado que directamente estaba rogando al Señor que tenga misericordia de su hijo, que estaba expuesto a la muerte. Les recordé que él lo calificó de lunático, porque en aquellos días ya se creía en las fases de la luna, como también lo creían nuestras abuelitas, que ejercía entonces una influencia sobre su hijo. Esa era una suposición muy corriente en aquellos días. El demonio vemos que dominaba entonces al joven que lo había enfermado, vamos a decir, probablemente, como hoy se habla, con alguna especie de epilepsia, según los síntomas que el mismo Lucas y el mismo Marcos, allí en el capítulo 9, verso 18, dice. Fíjense, amados míos, que tan grave era ese mal, seguramente ahí se los pongo en la pantalla, que no lo pudieron sanar ni los discípulos que antes habían recibido poder del Señor para echar demonios. En segundo lugar, Jesús vemos que se refiere a la degradada condición moral y espiritual de aquel pueblo. Una condición espiritual degradada de ese gentío. Lo llama generación incrédula y perversa. Así que entonces el Señor Jesús fue eso también lo que enfrentó muchas veces, una generación incrédula y perversa. Amados míos, ¿acaso podemos llegar a creer que estas generaciones ya no existen? ¿Que ya no existen las generaciones perversas, las generaciones incrédulas?
¿O usted nunca se ha encontrado con una persona incrédula? Yo no sé, tal vez usted hable poco del Señor Jesús, pero si usted es una persona que habla de su fe con otras personas, habrá algunos que le van a decir, ¿sabes qué? Eso es bueno para ti. Para mí no, yo estoy bien. A mí no me vengas con tu asunto espiritual, con tu religión, con tu Cristo. Yo estoy bien. Eso para mí no es. Estos oídos han escuchado muchas veces decir eso en realidad. Y además de esto se suma la perversidad. Cuando una persona es perversa, no quiere saber nada, esa es la realidad que también escuchamos hoy en día. Saben, amados míos, que las dos preguntas que aparecen en el versículo 17 muestran la gran lucha que significaba para Jesús ser constantemente confrontado por aquellos que no comprendían su ministerio. Entonces, por favor, no te desanimes, no abandones tu fe en Cristo Jesús porque alguien no te crea o porque alguien diga que estás loca o estás loco, que tu fe no sirve de nada. No te preocupes. El Señor Jesús también confrontó lo mismo. Eso no quiere decir que te vas a callar, que ya no le vas a hablar a nadie acerca de tu fe. Síguelo haciendo. Debemos de seguir compartiendo nuestra fe con quien sea, porque siempre en algún momento vas a encontrar una persona como este hombre que estaba buscando misericordia. No todos van a ser incrédulos y perversos. Habrá muchos, sí, pero no todos van a ser así. También vas a encontrar personas que van a estar buscando la misericordia de Dios. Pero Jesús, que tiene que estar vivo en ti, nosotros que tenemos que estar irradiando a Cristo, somos las personas entonces que vamos a poder ayudar a estas personas. Amados míos, el Señor Jesús respondió a aquel ruego paterno. El Señor actuó enseguida con gran misericordia, como lo había hecho en el caso similar, porque si venimos leyendo la Biblia sistemáticamente, vamos a encontrar a la hija de la mujer cananea, que es un acontecimiento muy parecido, solo que era una mujer de Canaán, una mujer cananea, no era una mujer judía, y que también recibe entonces la liberación para su hija. Saben, en el caso de Mateo, él habla de la sanidad aun cuando menciona la expulsión del demonio. Es decir, que la cura fue instantánea. Cuando después los discípulos le preguntaron por qué ellos no habían podido echar al demonio, Jesús les explicó que fue por su poca fe. El Señor entonces contrasta aquí el ejercicio de la fe con la incredulidad que la niega o la disminuye. Eso es lo que sucede muchas veces. Porque, amados, muchas veces hay incredulidad también en muchos creyentes. Usted dirá, ¿cómo? Un cristiano no puede ser incrédulo. ¿Quién le dijo a usted que no? Lamentablemente. Hay muchos cristianos que les cuesta, que alguien viene y le dice, mira, ¿te acuerdas de fulanito de tal? Sí. Sí, me acuerdo. Qué persona horrible. Lo odiábamos allá en la colonia, en el barrio. Qué mala gente. Era un ladrón, un sinvergüenza, se convirtió a Cristo y está predicando a Jesús. Y el cristiano incrédulo dice, no puede ser. Si yo lo conocí, era horrible, era una persona detestable, era un ladrón, todos queríamos que lo metieran en la cárcel, siempre se salvaba. Sí, pero ahora anda hablando del amor de Dios. Y el cristiano incrédulo dice, tipo Tomás, tengo que ver para creer. Así sucede. Hay muchos cristianos que actúan de esa manera en muchas oportunidades. Parece que les cuesta creer que Jesús siga siendo el mismo. Ayer, dice Hebreos, hoy por siempre, y hoy sigue
también salvando, restaurando y transformando aún a esas personas tan malas y perversas que algún día de repente por ahí conociste. Amados míos, hay recursos infinitos para el creyente y el Señor nos llama a ejercitar la fe que tenemos. En el versículo 21 usted notará, y quiero hacer mención de esto, que el Señor Jesús usa la palabra género, ¿sí? La reemplaza muchas veces en otras versiones con algunos otros términos similares. Algunos dicen, por ejemplo, tipo, clase, linaje, especie, y nos habla todo esto de una clase de espíritus que era más difícil de expulsar. Más difícil para los discípulos, no estoy hablando de más difícil para el Señor Jesús. Por lo tanto, amados míos, quiero invitarles a nunca, jamás, como cristianas y cristianos, a nunca subestimar los poderes y posibilidades también del adversario, ni mucho menos descuidemos los recursos espirituales que el Señor pone a nuestro alcance para combatir ese género de demonios. Por eso era lo que estaba diciendo allí en Mateo 18, 19. Amados míos, la lucha contra los poderes de las tinieblas requiere una preparación espiritual de fe firme en Dios y de plena dependencia de Él. Ahora, algunos de ustedes seguramente se estarán preguntando si usted llega los días viernes a estudiar lo que estamos estudiando acerca de restaurado. Le puedo asegurar que si usted entonces comienza a poner junto lo que estamos compartiendo, porque no se trata de en la iglesia enseñar por enseñar cualquier cosa, lo que venga ahí a la mano, sino de poder pensar bien qué es lo que el pueblo del Señor necesita aprender para luego ejercer su fe. Algunos de ustedes que estuvieron el día viernes habrán entendido, hicimos el estudio un poco más acerca de la importancia que vuelve y repite en nuestro estudio acerca de no darle ventaja ¿a quién? De no darle ventaja a Satanás. Ahora, si usted no estuvo el viernes, seguramente le va a tocar que hay algo aquí que no puede hacer un clic por completo, porque la idea de lo que compartimos los viernes es acompañar lo que luego se va a predicar en el sermón dominical. Y amados míos, es tan importante en este tiempo tu preparación espiritual. No eches de menos la enseñanza que se está dando los días viernes aquí. Este año tiene que ser un año para que puedas consolidar tu fe, consolidarla a través de la palabra. Por eso es que te invito con mucho cariño y amor de parte del Señor que tomes muy en serio lo que se está enseñando los días viernes. ¿Estás cansada los días viernes? Ven con tu cansancio, tráelo. ¿Estás cansado? Tráelo. ¿Tienes hambre? Trae tu hambre también. Lo que sea. Es que todavía estoy trabajando y no me bañé. No te preocupes, aquí no andamos chequeando a nadie. Lo importante es que no le demos ventaja a nuestro adversario. Y si vamos a pretender vivir y ejercer nuestra fe solamente con un poquito de lo que recibimos el día domingo, ¿cómo vamos a ser hombres y mujeres fuertes para enfrentar estas situaciones que constantemente se dan en la vida, donde tu fe es confrontada? Amados míos, el tiempo corre inexorablemente, se transforma a veces un poco en mi enemigo, pero noten ustedes que cuando hablamos de este tema acerca de la fe, solo Él puede darnos el poder para triunfar sobre tan poderosos enemigos. Hay algo importante entre estos 9 discípulos que no habían subido al monte de la transfiguración,
y que lo estaban esperando al Señor Jesús. Mientras Jesús y los 3 discípulos estaban en el monte, este hombre había traído a su hijo a los demás discípulos. Noten ustedes entonces, y aquí viene la parte neurálgica, creo yo, de la enseñanza de hoy. Jesús nunca dijo que la fe debía de ser del tamaño de un grano de mostaza, sino como un grano de mostaza. Ahora aquí viene la pregunta y el desafío por el factor tiempo. ¿Qué es un grano de mostaza para usted? ¿De qué está compuesto? ¿Cómo definiría usted un grano de mostaza? Me encantaría poder hoy tener muchos granos de mostaza para repartirlos en medio de nuestra congregación y que puedan ver ustedes qué tan pequeño es. Noten ustedes algo importante que veo. Es muy posible que hayas aprendido mal lo que realmente dijo Jesús. Tal vez, no sé, en tu escuela dominical, donde sea, en tus clases de catecismo, no sé cómo te enseñaron acerca de este pasaje, acerca de si tu fe fuera como un grano de mostaza. Claro, Mateo dice que reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dice: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviere fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero, amados míos, Jesús está reprendiendo a los discípulos no por el tamaño de su fe, sino porque no tuvieron fe suficiente para expulsar al demonio de un niño de un niño, y después Jesús utiliza el ejemplo del grano de mostaza. Y miren ustedes lo que realmente sucede, porque el Señor Jesús menciona un grano de mostaza, y los discípulos podrían haber dicho: ¿qué tiene que ver? ¿Por qué ahora nos viene con esto el Señor Jesús? ¿Qué tiene que ver un grano de mostaza? Noten ustedes que cuando Él les dice: pues en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, observen que Jesús no habló del tamaño, repito, sino como un grano de mostaza. El objetivo, amados míos, el objetivo de Jesús no era hablar sobre el tamaño, sino sobre la calidad. ¿Cuál es la relación de nuestra fe con un grano de mostaza? Seguramente lo verás ahí en la pantalla. Te pregunto, ¿cuál es la relación de nuestra fe con un grano de mostaza? Amados míos, en primer lugar, el grano de mostaza es la semilla más resistente que existe, incluso si es pisoteada o quemada, no se quiebra. Esto nos enseña que nuestra fe debe ser resistente. ¿Es resistente tu fe? Pregúntate a ti misma, a ti mismo: ¿es resistente mi fe? ¿Puedo resistir a pesar de las críticas? ¿Puedo resistir a pesar de que mi propia familia, que tanto amo y quiero, a veces me dicen que estoy loca o loco por mi fe? En segundo lugar, amados míos, el grano de mostaza, cuando se siembra, crece muy rápido y se convierte en un árbol grande y fuerte. Esto nos enseña que necesitamos tener una fe que crezca rápida y fácilmente y que sea fuerte. Te pregunto, ¿está siendo tu fe crecimiento? ¿Estás experimentando crecimiento en tu fe? ¿Estás creciendo en la fe? ¿O solamente te quedaste con la experiencia que viviste un día, con el hecho de que te hiciste miembro de la iglesia, o mejor dicho, te bautizaste, etcétera, y te quedaste con eso? Nada tiene que ver eso con tu crecimiento espiritual. Amados míos, en tercer lugar, lo más increíble es que el grano de mostaza, escuchen esto por favor, el grano de mostaza es la única semilla en el mundo, y tal vez esto te va a demostrar por qué el Señor Jesús habló de esa semilla. ¿Por qué no habló de la semilla de almendra? ¿Por qué no habló de la semilla de girasol? ¿Por qué no habló de la semilla de maíz? ¿Por qué
habló o mencionó la semilla de un grano de mostaza. ¿Saben ustedes? Justamente la semilla, o es lo más increíble esto, es que no es híbrida. La única semilla que no es híbrida. Es decir, no se mezcla con ninguna otra semilla. Ustedes pueden consultar con cualquier científico y pregúntenle en esto, a ver si el pastor Roberto les dijo la verdad o les está hablando por hablar. Ningún científico puede mezclar la semilla de mostaza con otra semilla, como ocurre en otros casos. ¿Y sabes qué? Esto nos habla entonces de una fe que debe ser genuina, porque el grano de mostaza es genuino. No se mezcla con nada ni con nadie, y única, sin mezclas de ningún tipo. Entonces, mis amados, quisiera tal vez que podamos a manera de conclusión ver esto. ¿Qué aprendemos hoy? ¿Qué es lo que podemos entender? ¿Con qué nos vamos antes de que salgas por las puertas de salida de este templo? En relación a tu fe, especialmente. Que no se trata de si es grandototota como un edificio, no, se trata de la calidad de tu fe. No importa dónde tú trabajas, no importa dónde tú vives, no importa cuánto tiempo tienes como cristiana o cristiano, se trata entonces de que si tu fe es resistente, si estás resistiendo las situaciones que están viviendo, se trata de si estás creciendo en tu fe. Y amados míos, no puedes crecer en tu fe si este libro no se vuelve lo más importante en tu vida, si la lectura y el estudio de la palabra. Y en tercer lugar, si tu fe es genuina, piensa en eso. ¿Será mi fe genuina? Quiero despedir a nuestros amigos y amigas que amablemente hoy han estado escuchando, se han conectado con nosotros aquí. Que Dios les bendiga de manera muy, pero muy especial. Y recuerda preguntarte si tu fe es resistente, si tu fe es creciente y si tu fe es genuina. Que Dios te bendiga de manera muy especial. Los espero aquí en este canal el próximo viernes a las 7 en punto de la tarde, horario de California. Gracias.